¿Cómo les va? Les saludo con todo el afecto y el agradecimiento de que están observando, escuchando y observando lo que de la medicina en este audiolibro y sobre todo vamos a continuar con los músculos, por ejemplo, vamos a tocar los tejidos, los tendones, la espalda, el hombro en sí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos se nos qué es lo que recuerdo con más calma, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver dos trastornos que es poliomiositis y dermatomyositis, básicamente, ¿no? Largo esto es una lesión inflamatoria muscular asociada a necrosis de células musculares. Esto se presenta no sé, entre los 10, 40 hasta 60 años inclusive. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer el paciente? Mal estado general, fiebre y pérdida de peso, sobre todo lesión inflamatoria muscular asociada, por ejemplo, a necrosis de células musculares, lo cual se traduce en la mayoría de los casos en debilidad muscular, básicamente. También bueno, se presenta una debilidad progresiva que afecta fundamentalmente a los músculos estriados del tronco y de las cinturas escapular y pélvica. Dificultad para, no sé, le van a tener dificultad para levantarse de sillas bajas, por ejemplo, y para subir escaleras o incapacidad para mantener los brazos elevados, lo cual dificulta tareas habituales como que, pues, como el peinado, disminución en las capacidades atléticas del individuo. Miren, se afectan con frecuencia la musculatura faringea, por ejemplo, y de la lengua, manifestándose en forma de disfagia o rinolalia. Y la flexora del cuello, por ejemplo, exactamente. Pápulas de Grotron y edema y eritema de heliotropo, por ejemplo, ¿no? Los médicos lo saben, ¿eh? Por ejemplo, lesiones cutáneas se van a aparecer, características muy, muy peculiares, como el eritema macropopular, por ejemplo, situado sobre prominencias óseas como nudillos, codos y rodillas y en áreas perunguinales mostrando, bueno, placas eritematosas o violáceas, por ejemplo, ¿no? Que se descaman, las descamativas, ¿no? Y con talengiantes de su superficie. Además, eritema de los párpados y zonas periobicular, por ejemplo que ocasionalmente se extiende, por ejemplo, no sé, a regiones malares, frontales y temporales. De color, por ejemplo, rojo violácea, por ejemplo. Hiperkeratosis de caras laterales y palmares de los dedos, que determinan, por ejemplo, una rugosidad, por ejemplo, y el desarrollo de fisuraciones con líneas horizontales sobre todo irregulares de aspecto sucio, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa es la eritema y alopecia difusos del cuero cabelludo. Un edema de manos, brazos y ocasionalmente en áreas importantes, por ejemplo, del tronco. Bueno, el médico tiene que hacer varias pruebas, ¿de acuerdo? Biopsia muscular y biopsia cutánea, número uno. Estudios inmunológicos, radiografía, no sé, magnética, o sea, dependiendo de la respuesta del paciente, por supuesto, ¿no? Entonces se va a hacer también una glucocorticoides como la prednisona, o sea, para aplicarlo ya, para recetarlo, una glucocorticoides con la prednisona de 10 a 25 miligramos a días alternos, ¿de acuerdo? O las dosis equivalentes diaria también.
Mira, en la corticoresistencia se puede utilizar, no sé, inmunomodulares de no esteroideos. Por ejemplo, si se presenta, por ejemplo, la necesidad de reducir la dosis de glucocorticoides, por ejemplo, pese a la buena respuesta, con el fin de que, pues de reducir los efectos secundarios derivados de su uso. También, cuando los repetidos intentos, por ejemplo, de reducción de dosis de glucocorticoides provocan, por ejemplo, una reagudización del proceso. ¿De acuerdo? Otro punto sería, o sea, cuando el paciente presenta, por ejemplo, una enfermedad rápidamente progresiva, con debilidad intensa e insuficiencia respiratoria, es muy importante. Entonces va a tener que utilizar el médico, no sé, la medicación de acitioprina, por ejemplo, azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida, otra cosa, la cicloporina, otra cosa también, la inmunoglobulinas intravenosas, ya en caso, ya vas a salir costoso eso, pero pues, si es necesario, ni modo, ¿eh? Bueno, se requiere, por supuesto, una poscuración del ejercicio muscular, ¿eh? Al final de todo, se requiere una poscuración de ejercicio muscular. Ok, vamos a otro trastorno. Por ejemplo, la poliomielitis del adulto. No es muy probable, ¿eh? Pero hay una trastorno que se llama poliomielitis del adulto. Normalmente era de los niños, pero se puede presentar en el adulto. Es una enfermedad inflamatoria relativamente infrecuente, como les digo, que lleva a qué? A la debilidad, hinchazón, o una inflamación, una sensibilidad y daño en músculos. Es parte de un grupo más grande de enfermedades llamadas miositis, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que el paciente va a padecer? Primero, una dificultad para deglutir, para tragar, ¿ok? Un dolor muscular, debilidad de los músculos proximales, o sea, los hombros, las caderas, por ejemplo, que va a dificultar levantar los brazos por encima de la cabeza. También otra cosa es levantarse, por ejemplo, de una posición de sudestación o subir escaleras también, que va a ser un problema. Como problemas también con la voz, causada por la debilidad en los músculos de la garganta. Otra cosa, otro síntoma es, por ejemplo, la dificultad para respirar. ¿Ok? Una dificultad para respirar. Los pacientes también pueden experimentar fatiga, fiebre, dolor articular, inapetencia, rigidez matutina, pérdida de peso, por ejemplo. Miren, depende de lo que determine el médico. El tratamiento principal es con fármacos corticosteroides. Cuando la fuerza muscular mejora, por ejemplo, por lo regular es de 4 a 6 semanas. El medicamento se disminuye, por ejemplo, lentamente, ¿no? Pero la terapia de mantenimiento con prednisona, por ejemplo, se puede continuar de forma indefinida. Prednisona, ¿de acuerdo? Con prednisona se puede, por ejemplo, continuar, digamos, de forma indefinida, como les digo. Miren, si es cierto, si el paciente no logra responder a los corticosteroides, se pueden utilizar medicamentos para inhibir el sistema inmunitario. O sea, con metotrexato y el azathioprina, por ejemplo. O sea, se ha enseñado, por ejemplo, la gamma globulina intravenosa. Digo, los resultados han sido mixtos, finalmente. Es demasiado pronto para conocer qué papel que pueden jugar los fármacos biológicos, sobre todo en el tratamiento de esta afección. Si la afección está asociada con un tumor, esta puede mejorar si se extirpa dicho tumor, si ese es el caso, ¿no? Y lo decide el médico. Bueno, vamos a ver otro trastorno levemente. Es, por ejemplo, una enfermedad
pélvica inflamatoria. Sí, 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 se da una enfermedad pélvica inflamatoria. Es una enfermedad una infecciosa, que afecta a la pared alta del aparato reproductor femenino interno, ¿ok? O sea, úteros, ovarios y trompas de falopio, por ejemplo, ¿no? También, ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, un dolor abdominal bajo, comúnmente bilateral, asociado a leucorrea, ya que suele afectar otros órganos vecinos. O sea, otros síntomas pudiesen ser, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, ¿no? Básicamente. El dolor pélvico, por ejemplo, dolor cervical, dolor anexial, por ejemplo, malestares generales, por ejemplo, el caso de las náuseas, los vómitos inclusive. Estos síntomas pueden ampliarse, por ejemplo, a una micción dolorosa, un estreñimiento y dolor en las relaciones sexuales, entre otros. Miren, el síntoma de este problema, de este trastorno, es, por ejemplo, la ascensión de bacterias patógenas desde la vagina y el cuello uterino. O sea, a raíz de una enfermedad de transmisión sexual de la vía genital baja, la vagina y cervix, por supuesto. ¿Por qué? Pues clamidia trachomatis, es clásica esa, la clamidia trachomatis. También puede presentarse por Neisseria gonorrhoeae, o sea, la gonorrea, vamos a decirlo, ¿no? También puede ser causada después de un aborto. El uso, por ejemplo, del DIU, el legrado o la heterosalpinografía, por ejemplo, ¿no? El médico tiene que hacer varias pruebas, ¿de acuerdo? Primero, exámenes de sangre, ¿no? O sea, un recuento de glóbulos blancos, básicamente. Luego, estudios microbiológicos en exudado, y también se puede recurrir a la paroscopía y ecografías. ¿Esto? El médico les va a tener que medicar, por ejemplo, no sé, una administración de antibióticos, por ejemplo. Así como medidas generales, por ejemplo, el reposo, analgésicos, también extracción del DIU, si se lo tienen, ¿no? Por supuesto. Miren, al final de todo, en ocasiones puede ser necesaria, por ejemplo, la cirugía, si es que el médico lo determina. ¿Para qué? Pues para drenar abscesos y lavar el peritoneo afectado, definitivamente. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, vamos con otro trastorno, ¿eh? Vamos a ver otro trastorno. Por ejemplo, un rostro que tiene un espasmo hemifacial. Son raros, ¿eh? Usted puede, cuando el rostro va a manifestar un espasmo hemifacial. ¿De qué se trata? Es una condición crónica, trastorno neuromuscular que provoca que ocurran frecuentes contracciones involuntarias, o sea, en los músculos en un lado del rostro. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, primero ser mujer, de edad mediana o anciana, por ejemplo. También puede ser por la hipertensión. ¿Qué es lo que vamos cuáles son los síntomas que se van a detectar? Primero, un movimiento intermitente del músculo del párpado, cierre forzado del ojo, ¿ok? Espasmos de los músculos de la parte inferior del rostro, boca empujada hacia un lado, o espasmos continuos que envuelven todos los músculos en un lado del rostro, por ejemplo. Lo que tienen que hacer ¿cuáles son algunas pruebas que van a hacer el médico? Una electromiografía, por ejemplo. Una imagen de resonancia magnética, una tomografía computarizada también, y ya mínimamente, ¿para qué? Una angiografía también, angiografía. Eso es básicamente para detectar muy bien cuál es el problema del rostro, ¿no? Y el médico va a tener la decisión de qué es lo que les va a recetar. Ok. Otro trastorno es vamos a invadir ya los tejidos, o sea, el tejido conectivo.
Hay una enfermedad mixta del tejido conectivo, que es un trastorno raro del tejido conectivo en el que se combinan, por ejemplo, los signos clínicos del lupus eritematoso sistémico, o sea, el LES, esclerodermia, polimiositis, esas son las combinaciones que se hacen. Eso es la mixta, es cuando se combinan este tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Mire, lo que va a padecer el paciente primero es astenia, malestar general o fiebre moderada, que debe evocar siempre la posibilidad de una infección. Eso es muy importante. Si hay infección, hay algún virus por ahí, ok. Pueden utilizar el AINES, no sé, el ibuprofeno, todos los que son, ya están, ustedes saben lo que pero con dosis bajas, dosis muy bajas, sobre todo, pero ¿de qué? No tanto de la aspirina, sino los corticoides, ¿de acuerdo? Los corticoides, baja. Las formas moderadas o graves necesitan dosis de corticoides medias o elevadas, ¿de acuerdo? Y que estén asociadas, por supuesto. En caso de afectación, sobre todo en caso de afectación visceral grave, o también otro tratamiento inmunosupresor. El tratamiento sintomático, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, un tratamiento de síndrome de Raynaud, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene también un rol muy importante, por supuesto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vámonos con esto. Vamos con otro tejido conectivo. Bueno, les voy a explicar lo que se refiere el tejido conectivo. Porque muchos dicen qué es, porque hay algunos que tienen dicen no es conectivo, y otros dicen conjuntivo. Esto, para mí, es tejido conectivo, se conecta, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué es el tejido conectivo? Proporciona resistencia y sostén a los tejidos. Esta función la realiza sobre todo por las sustancias intercelulares fibrosas. La principal subdivisión en la clasificación de los tejidos conectivos depende de la concentración de fibras, básicamente. Los tejidos conectivos que muestran, por ejemplo, abundancia, ¿de acuerdo? Abundancia en fibras dispuestas en forma compacta, que muestran, por ejemplo, se denomina básicamente un conectivo denso, ¿de acuerdo? Hay dos clases de tejido conectivo denso. Primero, una regular e irregular, es el tejido conectivo denso regular. Y otro, las fibras se disponen, por ejemplo, en orden. Lo encontramos, por ejemplo, principalmente en tendones, en ligamentos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver otro trastorno o mención técnica de lo que es el tejido conectivo, ¿no? Vamos a ver otra mención. Bueno, por ejemplo, el tejido conectivo tiene problemas en ocasiones, como el síndrome de Marfan. Si el médico le dice, usted tiene síndrome de Marfan, es un problema con el tejido conectivo, es un síndrome. Esta enfermedad es rara, por supuesto, del tejido conectivo que afecta a distintas estructuras, incluyendo, por ejemplo, el esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Enfermedad hereditaria autosómica dominante. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Por ejemplo, estructura corporal alta y delgada, extremidades largas y delgadas. Esto quiere decir dolicostenomelia. Bueno, es una terminología. Dolicostenomelia. Es las extremidades largas y delgadas. ¿Okay? Unos dedos largos, como de araña, aracnodactilia, ¿de acuerdo? Tórax de embudo o tórax de quila, que les explique el médico. Escoliosis, por ejemplo, una curvatura en la columna vertebral, ¿de acuerdo? Defectos
de la vista, además de pie plano, o sea, cara estrecha y delgada, micronatia, por ejemplo, una mandíbula pequeña, ¿de acuerdo? Un coloboma del iris, hipotonia, articulaciones flexibles, miopía también, una mala visión de lejos, ¿de acuerdo? Es una dislocación también del cristalino, o sea, esto se le produce por una ectopía lentis, ¿de acuerdo? Luego una córnea deformada, plana, un desprendimiento de retina, inclusive, una dilatación de la raíz aórtica, una regurgitación aórtica, aneurisma aórtico disecante, prolapsos de la válvula mitral, otros aneurismas como aórticos, por ejemplo, o sea, de torácico o abdominal inclusive, y inclusive también un neumotórax también, un pulmón colapsado definitivamente. Bueno, estos son los síntomas básicamente el síndrome de Marfan sobre el tejido conectivo. Bueno, vamos a ver algo sobre, por ejemplo, los tendones. Entonces, las lesiones de los tendones, por ejemplo, básicamente. Miren, el tendón de cuádriceps puede romperse total o parcialmente durante la actividad deportiva. Generalmente cuando la rodilla está en flexión y sometida a una fuerte sobrecarga. Eso sucede mucho de los deportistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que van a padecer? ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Dolor agudo de la cara interior de la articulación e incapacidad para los movimientos de extensión. El tendón rotuliano o ligamento, que es, por ejemplo, la continuación del anterior. O sea, también puede padecer, por ejemplo, las rupturas del tendón rotuliano. Normalmente ocurren generalmente, ¿no?, en personas menores de 40 años, básicamente, de acuerdo a la estadística, y no se reparan con cirugía, o porque ocasionan retracción y incluso atrofias del músculo cuádriceps, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Miren, el tendón de la pata de ganso, por ejemplo, es la que aparece, el tendón de la pata de ganso. Está formado por la unión de los tendones del músculo semitendicionoso, o sea, sartorio, y la región interna de la rodilla. Principalmente al por ejemplo, realizar movimientos de extensión. También el tendón del músculo popliteo se va a manifestar. También la tendinitis poplitea causa, por supuesto, un dolor en la parte posterior y externa de la rodilla, que aumenta cuando se corre cuesta abajo. Bueno, ya más o menos son síntomas que ustedes van a tener ahí por si algo le está pasando a usted o al paciente que está señalado por el médico. De acuerdo. Otra cosa, algo que se refiera con el tejido conjuntivo a la esclerodermia, por ejemplo. La esclerodermia, dermia en el tejido conjuntivo. Miren, esta es una enfermedad autoinmune, obviamente. Una afectación del tejido conjuntivo que involucra cambios en la piel. Luego, los vasos sanguíneos, por ejemplo, los músculos y los órganos internos, inclusive. ¿Cuáles son los síntomas de todo esto? Una acumulación de una sustancia llamada colágenos. La esclerodermia localizada por lo regular afecta solo la piel en las manos y en la cara. Se desarrolla lentamente y en muy pocas ocasiones. Si alguna vez sucede, se propaga a lo largo del cuerpo o causa complicaciones serias. Por ejemplo, la esclerodermia, que estoy mencionándole, esclerodermia o esclerosis sistémica puede afectar grandes áreas de la piel y órganos como por ejemplo el corazón, los pulmones y los riñones inclusive. Hay dos tipos principales de esclerodermia sistémica. Esclerodermia sistémica. Primero, enfermedad limitada
o sea, un síndrome de CREST, así se menciona, y la enfermedad difusa también. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Primero, de esos dedos de las manos y los pies que se tornan azules, azulados o blancos, ¿de acuerdo? ¿En respuesta a qué? Pues a la temperatura fría o cálida, o sea, el fenómeno de Raynaud, ¿de acuerdo? También una pérdida de cabello, endurecimiento de la piel anormalmente clara o oscura, engrosamiento de la piel, rigidez y tensión de los dedos de la mano, o sea, las manos y antebrazos inclusive, una tumoración blancas y pequeñas, por ejemplo, por debajo de la piel. Algunas veces, por ejemplo, exudado, o sea, exudando una sustancia blanca que luce como una pasta dental. Se presentan, por ejemplo, llagas, o sea, ulceraciones en las puntas de los dedos, de las manos o de los pies. Una piel facial tensa y con aspecto de una máscara, por así decirlo. Otra cosa que se presenta, la tos seca, dificultades respiratorias, sibilancias, una distensión después de las comidas, estreñimiento, diarrea, dificultad para tragar también, un reflujo esofágico o acidez gástrica. O sea, van a recibir, por supuesto, problemas, no sé, pues para controlar las heces, por así decirlo, ¿no? Una incontinencia fecal. Mire, ¿cuándo sucede esto? Mire, en las mujeres esto sucede, por ejemplo, entre los 30 y 50 años de edad, básicamente. Se les va a presentar una presión arterial, pero bueno, hay que medirla primero. O sea, hay que hacer la prueba de la presión arterial, básicamente. Luego pueden hacer unas pruebas analíticas para anticuerpos, antinucleares sobre todo, pruebas para anticuerpos. Después, una tasa de sedimentación, básicamente. Una tasa de sedimentación electrocíclica. Bueno, sí, es electrocíclica. Bueno, vamos. ESR, él lo sabe por las siglas en inglés. Así que, por si está frente a un médico y les dicen eso, así, ¿y eso de qué se trata, no? Bueno, pues es ESR en sus siglas de inglés. Bueno, otra cosa es el factor reumatoideo. Tienen que hacerle, por ejemplo, una radiografía de tórax, tomografía computarizada de los pulmones, ecocardiografía, análisis de orina, o sea, pruebas para ver qué tan bien están funcionando los pulmones, es muy importante. Y además el tubo digestivo. Les deben hacer también, no sé, una biopsia de piel. Pues miren, la verdad se lo voy a ser honesto con ustedes. O sea, este problema, este trastorno, no existe tratamiento. Que lo que tiene que hacer el médico se va a utilizar, van a utilizar antiinflamatorios potentes, llamados corticosteroides, ya se los he dicho, ¿de acuerdo? Inmunosupresores como metotrexato y citoxan, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, ibudelaines, por ejemplo. Bueno, eso va a decir el médico. Ustedes, aunque sepan de qué se trata, no lo tomen, ¿eh? Un médico que tiene que recetarles esto con mucha sabiduría. Eso es lo importante. Otro trastorno, por ejemplo, en los tejidos es, por ejemplo, el mixidema. Es un trastorno de los tejidos. Esto se trata de eso. Es una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema. ¿Ok? ¿De qué se, ¿Cuáles son los síntomas? Un engrosamiento cutáneo, piel rugosa, signo de Godet o fumea, un negativo, por supuesto, la diferencia del edema, un cambio de apariencia facial, nariz gruesa, labios hinchados, hinchazón alrededor de los ojos, infiltraciones gelatinosas en el tejido subcutáneo. Luego va a hablar de una manera lenta, van a padecer, por ejemplo, torpeza mental, letargo, o sea, problemas mentales. También, bueno, le digo, la piel seca de color amarillo pálido, por ejemplo, un letargo,
problemas, un letargo, por ejemplo, ya les dije, problemas mentales, ok, luego tejidos subcutáneos edematizados, edematizados. Después, otra cosa, ganancia de peso, van a engordar, ¿no? Constipación, adelgazamiento capilar, pelo quebradizo, parches calvos, dolores musculares, sordera, disminución de la audición, síndrome del túnel carpiano. Mire, normalmente se suele hacer una extracción, se hace con extractos tiroideos y hormona tiroxina, tanto en niños como en adultos, ¿no? Y aplicar posiblemente, no sé, altas dosis intravenosas de inmunoglobulinas, por así decirlo, que posiblemente han reportado ofrecer alguna mejora en el paciente. Esos son mis puntos de vista. El médico es el que debe tomar la determinación. Yo soy un investigador de ciencias médicas. Sé mucho de cirugías, de todo eso, pero soy estudioso de la medicina. ¿De acuerdo? Otro trastorno. Por ejemplo, sobre los tendones, por ejemplo, vamos a ver un problema de los tendones que se llama la tenosinovitis. Tenosinovitis de los tendones. ¿De qué se trata? Eso es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón. El cordón que une al músculo por el hueso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? ¿De acuerdo? Dificultad para estirar una articulación o una extremidad. ¿Cuál es el objeto de todo esto? El origen de todo esto. Las enfermedades que causan inflamación o una infección, o una infección, por ejemplo. También una lesión, sobrecarga, tensión, las muñecas, las manos o los pies resultan frecuentemente afectados, en este caso, ¿no? ¿Cuáles los síntomas que van a padecer? Básicamente es una dificultad, te digo, para mover una articulación. Inflamación articular en el área afectada. Les repito, dolor y sensibilidad alrededor de la articulación, especialmente muñeca, básicamente. El tobillo, no sé, pie, la mano. Dolor al mover, por ejemplo, una articulación. Un enrojecimiento no sé, a lo largo de la extensión del tendón, sobre todo. También va a aparecer la fiebre, la inflamación y especialmente si esos síntomas fueran causados, por ejemplo, por una punción o cortadura, les va a doler. Mire, el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y reducir la inflamación. ¿Y todo qué va a sugerir eso el médico? Descansen, que puedan descansar y mantener quietos los tendones afectados, si no los pongan a trabajar. Que eso básicamente es esencial para la recuperación. O sea, no inventen ni nada. Un médico sabe que inventar y qué decidir, ¿no? Miren, el médico puede sugerir esto. Se puede utilizar una férula o un aparato ortopédico removible para ayudar a mantener los tendones inmóviles, ¿de acuerdo? Asimismo, la aplicación de un calor o frío en el área afectada debe ayudar, por ejemplo, a reducir el dolor y la inflamación. El tenosinovitis causada por una infección necesita tratamiento inmediato. Les voy a repetir. La tenosinovitis causada, sobre todo por una infección, necesita tratamiento inmediato. Utilizar, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, el AINES, como el ibuprofenos, pueden aliviar el dolor, de acuerdo, reducir inclusive la inflamación. Igualmente, por ejemplo, las inyecciones locales de corticosteroides pueden ser de utilidad. Eso tiene que decirlo el médico. Algunos pacientes requieren, por ejemplo, desgraciadamente una cirugía. ¿Para qué? Pues para aliviar la inflamación, sobre todo que rodean al tendón.
Esto no es muy común, pero llega cuando el dolor es intenso y está afectando, de acuerdo al médico, que está afectando mucho la parte que rodea al tendón, pues sí, posiblemente que utilice ese tipo de prescripción. Otra cosa de los tendones, vamos en otro trastorno, el tendinitis. Lo han de haber escuchado seguramente, sobre todo los que están estudiando medicina, por supuesto, ¿no? Tendinitis. ¿Qué le pasa a los tendones? Los tendones son cuerdas resistentes del tejido que unen los músculos con los huesos, ¿de acuerdo? Ayudan, por ejemplo, a los músculos a mover los huesos, ¿de acuerdo? Tendinitis significa inflamación de un tendón. Causan dolor, sensibilidad cerca de la articulación. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en los hombros, por ejemplo, los codos, las rodillas, los talones o inclusive las muñecas. Dependiendo del lugar donde ocurra, puede tener un nombre especial, tal como codo de tenista, por ejemplo, el codo de tenista, por así decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Es un sobreuso, haciendo movimientos repetitivos continuamente sin una debida postura. O en el caso de la tendinitis aquilea, por ejemplo, agravada por la presión del calzado. ¿Ok? Mire, bueno, los síntomas, básicamente. El síntoma más frecuente de la tendinitis bicipital es un dolor local en el sitio de inserción de la porción larga del bíceps, a nivel del codo, por ejemplo, ¿no? Puede provocarse, por ejemplo, el dolor impidiendo al paciente que flexione el brazo contra resistencia. ¿Okay? Lo más importante aquí, número uno, es el reposo. A veces, ¿no?, mediante férulas también, utilizando férulas o inmovilizaciones, por ejemplo, ¿no? Además de ocasionalmente infiltraciones del corticoide. Eso lo va a decidir el médico. A veces es necesario, por ejemplo, modificar el calzado. Algunas zapatillas deportivas que pretenden proteger el tendón de Aquiles son en ocasiones la paradójica causa del problema. Imagínense nada más. La tendinitis, en casos de dolor persistente, pues necesita ser operada por el traumatólogo. Ya llegué a ese punto. Les repito, cuando tiene usted tendinitis, cuando tiene un dolor persistente que no se les quita por nada, entonces necesita ser operada por un traumatólogo. En caso, por ejemplo, que el tendón presente calcificaciones, por así decirlo, su tratamiento puede combinarse eficazmente con ondas de toque. Bueno, eso lo va a decidir el traumatólogo o el médico de confianza de ustedes, ¿de acuerdo? Vámonos con otro trastorno de los tendones, por ejemplo. Otro trastorno de los tendones es el tenovaginitis. Se llama tenovaginitis, sobre todo en los tendones. ¿De qué se trata esto? En todos los puntos en los que los tendones están sometidos a fuerzas de rozamiento, especialmente intensas, pasan por dentro de una llamada vainas tendinosas, que son unos tubos de tejido conjuntivo rellenos de un líquido lubricante, básicamente, digo, que les fabrica todo esto. Lubricantes que, no sé, que rodean a los tendones como un túnel, por así decirlo. Miren, los propios tendones también pueden estar envueltos por un tejido, a modo de piel, por así decirlo. Se llama el peritenón, ¿de acuerdo? Cuando se inflama este tejido, o cuando se altera a causa de un sobreesfuerzo continuo, o cuando se altera a causa, por ejemplo, de un curso de tendón, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, básicamente? Primero, un dolor intenso que reaparece continuadamente. Al principio las molestias, por ejemplo, aparecen sobre todo al moverse, primero, aunque después también aparecen en el reposo. En ocasiones, por ejemplo, se nota calor
local, una inflamación e incluso un enrojecimiento. Sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, o sea, las primeras semanas, se trata, por ejemplo, la enfermedad de una forma conservativa, ¿de acuerdo? En este punto, se pueden utilizar, por ejemplo, cremas y medicamentos. En caso de que no se presenten mejorías, eso tómenlo en cuenta, ¿eh? Se le coloca al paciente un vendaje con cremas o una férula, por ejemplo. Una radiación o inyecciones son también alternativas, si así lo considera el médico, ¿no? Miren, una operación es una buena alternativa, ¿de acuerdo? De las primeras etapas en la enfermedad, sobre todo cuando se presenta un fuerte hinchazón y el paciente padece de mucho, pero mucho dolor. Entonces el médico va a tener que tomar la decisión de una operación. Ojalá que no, ¿verdad? Bueno. Otro trastorno se llama sobre los tejidos, un tejido necrótico, por ejemplo. ¿De qué se trata? Un tejido necrótico. A ver si ya saben de qué se trata, ¿no? Miren, la necrosis. ¿De qué tiene que ver de qué tiene que ver esto de la necrosis? ¿De qué significa la necrosis? Es una degeneración de un tejido por la muerte de una de sus células debido a una falta del suministro de sangre oxigenada al tejido. Algunas heridas crónicas, por ejemplo, pueden estar cubiertas con tejido necrótico, esfacelado o escara, por ejemplo, que no puede eliminarse, o sea, mediante limpieza o irrigación normal. Que no puede, por ejemplo, los residuos, por ejemplo, y el tejido necrótico en la herida forma, por ejemplo, una barrera para el delicado tejidos nuevo. O sea, las frágiles células nuevas no son capaces de rellenar la herida, por así decirlo. Y si hay residuos presentes, por supuesto. Los residuos, consideren esto, forman una barrera física y son un medio potencial para el desarrollo de bacterias. ¿Y qué es lo que va a pasar con todo esto? Es que esto retrasa la cicatrización, por lo que debe ser eliminado. ¿De acuerdo? Otro trastorno del tejido conectivo, por así decirlo. Vamos a ver una enfermedad mixta que se une para perjudicar al tejido conectivo. Es una conectivo, es que se llama una conectivopatía caracterizada por la presencia, por ejemplo, de títulos elevados de anticuerpos, anti-RNP, o sea, así es, ribonucleoproteína, ¿de acuerdo? Junto con una mezcla de datos clínicos de lupus eritomatoso sistémico, el ES. También con esclerodermia y poliomielitis, por ejemplo. Poliomielitis, ¿de acuerdo? Las manifestaciones clínicas, en este caso, digamos, iniciales, por supuesto, es el EMTC. O sea, suelen ser inespecíficas, pudiendo consistir, por ejemplo, en un malestar general, astralgias, mialgias, febrícula, por así decirlo. El dato específico para sospechar la enfermedad, cómo van a llegar para que puedan determinar, sobre todo pues el médico que lo está atendiendo, de mucha confianza para ustedes, es la presencia, por ejemplo, de anticuerpos antinucleares, el ANA, ¿ok? Que sean positivos con especificidad ante RNP. Miren, asociado, por ejemplo, a fenómeno de Raynaud también, de Raynaud. Casi cualquier órgano puede estar afectado en la EMTC. ¿Ok? Que les explique el médico, por favor, si no les voy a estar repitiendo lo mismo. Miren, aunque originalmente se describió a la EMTC como una entidad con muy buena respuesta al tratamiento de los corticosteroides o corticoides, ¿de acuerdo? El tratamiento de la enfermedad se basa de
de los tratamientos específicos, básicamente, de las manifestaciones y complicaciones clínicas que el médico lo va a determinar. De modo semejante al que se realiza, por ejemplo, en otras conectivopatías. Otras conectivopatías. A ver, ya les di un camino que ella recordar. Otro trastorno sobre todo los tendones. Podemos mencionar, por ejemplo, los diferentes tipos de lesiones. Diferentes tipos de lesiones de los tendones, porque es muy importante los tendones, ¿de acuerdo? Miren, los tendones son estructuras compuestas de una gran cantidad de fibra, como se los dije, que se interponen entre los huesos y los vientres musculares. Estas fibras están orientadas paralelamente y sus funciones principales son, por ejemplo, transmitir la fuerza generada por el vientre muscular al hueso en el que se inserta y controlar, por ejemplo, controlar la contracción de dicho músculo. Alrededor de cada tendón por ejemplo, un tejido conectivo laxo que lo independiza de los tejidos que lo rodean, denominado, por ejemplo, paratendón. ¿De acuerdo? Los síntomas en este sentido de este trastorno es, por ejemplo, la tendinitis, ya les había comentado, es una inflamación en el tendón. Esta inflamación puede producir, por ejemplo, las estructuras del deslizamiento del tendón o en una zona de inserción. La paratendinitis se caracteriza por la inflamación del tejido conjuntivo laxo que rodea al tendón. Luego, la tendosinovitis estenosantes, ¿de qué se trata eso, no? Pues se caracterizan, por ejemplo, por un aumento de volumen de la vaina tendinosa, ¿okay? Lo que dificulta el movimiento del tendón en su interior. La tensovinitis con derrame, por ejemplo, en ellas, en este problema, en ellas se reproduce, por ejemplo, un aumento de la cantidad del líquido en el interior de la vaina, por causas variadas, definitivamente. Que pueden, por ejemplo, que pueden ser tanto infecciosas como traumáticas o reumatológicas inclusive. Miren, la entesitis se caracteriza por la irritación en la zona de inserción del tendón en el hueso. Generalmente, no sé, por una utilización excesiva. Eso lo va a decidir el médico. Va a decir unos buenos detalles como para que lleguen a una buena solución del trastorno. Como, por ejemplo, un trastorno como la tortícolis. Uno me dice, sí, me dio tortícolis. Y digo, ¿de qué se trata tú eso? ¿Lo sabes? No, me dio tortícolis. Bien, la tortícolis, ¿qué es? Es una contracción muscular prolongada en la región del cuello, ¿de acuerdo? Que origina dolor e incapacidad de movimiento. Esa es la tortícolis. ¿Cuál es el origen de todo eso? Hereditaria por influencia genética, primero. Adquirida como resultado de una lesión muscular provocada por una mala postura o movimiento brusco. El estrés y la fatiga, también la fatiga, por ejemplo, también pueden predisponer a ella. Fíjense, el estrés y la fatiga, a una tortícolis. Lógico, ¿no? Me pasa esto. Es por tu estrés, por la fatiga que tienes. De acuerdo. Otra cosa que les puede suceder es un dolor cervical. Un movimiento limitado en la zona del cuello, cefaleas, rigidez del músculo, también esternocleidomastoideo, por acá, y se observa, por ejemplo, una postura anormal en la cabeza, básicamente. También van a padecer por un calor seco y masajes. O sea, yo creo que aquí debe haber importante utilizar masajes, por ejemplo. Un calor seco. Un calor seco y masajes que debe administrar calmantes. ¿De acuerdo? Más que nada musculares y al paciente, ¿no? Deben establecer calmantes musculares al paciente. No inventen cosas, ¿no?
También en un momento dado el uso del el collarín, exactamente, puede darse pues, en determinados casos. Sí, sí, es posible. Pero el médico es el que debe determinar eso, ¿no? Si necesita el collarín o no. Mire, hay un problema en el tejido conjuntivo con una esclerosis sistémica progresiva. Esta sí es delicada. Cuando tiene el tejido conectivo, tiene una esclerosis sistémica progresiva, esto quiere decir que son enfermedades difusas del tejido conjuntivo. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Primero, endurecimiento y la pérdida de la elasticidad de la piel, o sea, la esclerodermia. Luego, una insuficiencia vascular también. Luego, manifestaciones músculo-esqueléticas y afección visceral, particular a nivel del tubo digestivo. ¿De acuerdo? También los riñones, los pulmones, el corazón. Mire, la educación del paciente y su familia es muy importante. Sobre todo, es un programa apropiado. Hay que establecer un programa apropiado de fisioterapia y rehabilitación a su familia. O sea, evitar traumatismos repetidos. Y en caso de que el fenómeno de Rhino sea un dato destacable, evitar la exposición al frío y mantenerse confortablemente abrigado, ¿de acuerdo? Con especial énfasis en las manos y en los pies. Y los medicamentos posibles que va a usar el médico, no sé, pues es la penicilamina, la colchicina, el metotrexato, por ejemplo, bloqueadores de los canales del calcio, que afectan la función plaquetaria y la actividad de la pared vascular. Otra cosa, retinoides aromáticos que inhiben la proliferación de los fibroblastos y el síntesis de colágeno también. Se puede utilizar, claro, omeprazol como uno de los inhibidores de la broma de protones, omeprazol como uno de los inhibidores de la bomba de protones de las células del estómago. Bueno, el médico lo va a decidir seguramente con mucha certeza, ¿no? Hay un trastorno que es típico, que el tumor en el cuello, básicamente, que hay muchos que padecemos el tumor en el cuello. La mayoría de los tumores en los adultos no son cánceres, ¿de acuerdo? Es cualquier protuberancia, masa, bulto o hinchazón en el cuello. Los síntomas que van a padecer es esto: lesión o tortícolis, quistes sebáceos, hinchazón o uno o más tumores, lo cual puede deberse a una enfermedad tiroidea o, pues sí, puede ser también en cáncer. ¿Cuáles son los detonantes de todo esto? Lo que produce esto. Primero, infecciones bacterianas o virales. Cáncer, si es que presenta el cáncer, que es maligno, por supuesto. Otras causas poco comunes, bacterianas, como por ejemplo, en términos de bacterias, por ejemplo, microbacteria atípica. Es un tipo de bacteria muy especial. Por ejemplo, la faringitis bacteriana, enfermedad por arañazo de un gato, absceso piramidalino, faringitis estreptocócica, por ejemplo, amigdalitis también, tuberculosis, cáncer, enfermedad de Hodgkin, leucemia, cáncer oral, linfoma no Hodgkin también, otro cáncer, por ejemplo, tiroideas, cáncer de la tiroides, por ejemplo, bocio, enfermedad de Graves, virales, SIDA, infecciones por herpes, infección por VIH, por ejemplo, mononucleosis infecciosa, rubiola, o sea, sarampión alemán, por ejemplo, bronquitis viral también, y otras más, reacciones alérgicas, por ejemplo, reacción alérgica, por ejemplo, a un fármaco, o sea, a un medicamento, o alergia, por ejemplo, a los alimentos, y algo más, no sé, no sé, pueden ser muchos, pero lo que yo les dije es suficiente para que tengan una idea, sobre todo el médico, de dónde procede esto, ¿no? Ojalá que no sea cáncer, por supuesto.
Vamos a ver otro, antes de que se termine la hora, un agrandamiento de las glándulas salivares. Cuando se te agrandan las glándulas salivares, se debe a una infección y que puede posiblemente sea por las paperas. Es un tumor de las glándulas salivares, básicamente. Cálculos en el conducto salivar. Las pruebas que tienen que hacer para esto, sobre todo para las tiroides, es una tomografía computarizada de la cabeza y o del cuello. Igualmente una camografía de la tiroides radiactiva, una biopsia de la tiroides, vaya a la tiroides. Bueno, es un comentario que me vino a la cabeza en este momento. Otra cosa es, por ejemplo, una úlcera. Ya no tiene que ver nada con los tendones, es una úlcera pélvica, por ejemplo. Es otro trastorno. Mira, la mayoría de los tumores en los adultos, te los digo, no son pélvicos, no son cánceres básicamente. Es cualquier protuberancia, masa, bulto o hinchazón en el cuello. Como le digo, una lesión o tortícolis, quistes sebáceos. Lo demás, ¿para qué voy a repetir lo mismo? ¿No? O sea, ¿para qué voy a repetir lo mismo de lo que ya les dije? Me quedé pensando con el agrandamiento de las glándulas salivales. Bueno, por ejemplo, hay un comentario, cuando ustedes cuando hay absceso, por ejemplo, en los espacios faringo maxilar, hay un absceso. Es una hinchazón e irritación o una inflamación o presencia de pus en el área comprendida entre la garganta y el maxilar superior. Ya sí, ya por favor, paren. Les agradezco mucho su atención a este capítulo 51. Les agradezco mucho. El que están, sobre todo, mire, primero, a ustedes que no saben de medicina, pero que estoy tratando de orientarlos por si tienen un trastorno parecido, ¿de acuerdo? Para los que están estudiando medicina, pues, algo les va a servir para aclararse varias cosas, porque esto es medicina avanzada, porque es una investigación de la medicina, ¿de acuerdo? Y para aquellos ya médicos desde mucho tiempo, pues algunas cosas que ya no la practiquen, pero sí que es bueno escucharla. Les deseo lo mejor y sobre todo salud para todos ustedes. ¿De acuerdo?